Hola gente, soy Helchiro y después de 4 largos meses por fin estoy aquí para continuar con la serie de reseñas de La Rueda del Tiempo. Como ya les conté en un video pasado, la razón de que haya tardado tanto es simplemente que no leí prácticamente nada durante estos últimos meses, y eso incluye por supuesto esta saga. Pero bueno, hace un par de días terminé de leer el segundo libro y por eso puedo hacer este video. Primero que nada he de decir que este libro me sorprendió bastante. Como ya lo saben, esta es la segunda vez que voy a leer la saga entera. La primera fue hace años cuando yo era poco más que un simple adolescente, y la verdad es que otra de las razones por las cuales me tardé tanto es porque no quería volver a leer este libro. Y es que yo tenía un extraño recuerdo de que ni este ni el tercero me habían gustado mucho cuando los leí por primera vez, así que tal vez por eso también fui atrasando su relectura. Pero ahora puedo decir que estaba completamente equivocado, ya que este libro me gustó mucho más de lo que yo esperaba. Pero basta de tanta habladuría, algo me dice que este video será largo, así que para tratar de evitar eso, mejor comencemos de una vez con la reseña, y empezaré como es costumbre con unos pequeños datos editoriales. La Gran Cacería es la segunda novela de la saga de La Rueda del Tiempo. Su publicación original fue el 15 de noviembre de 1990. Menos de un año después de que se hubiera publicado El Ojo del Mundo. En español lo publicó la editorial Timún Mas en 1991, pero el título original fue cambiado a El Despertar de los Héroes. En 2005, la misma Timún Mas, aunque ya como un sello de la editorial Planeta, reeditó la novela siguiendo el mismo formato que había elegido para el primer libro, es decir, dividiéndolo en dos. En esta nueva versión, la primera parte se llamó La Gran Cacería y la segunda La Batalla de Falme. Y ya por último, la novela volvió a ser reeditada hace poco en español, esta vez por Minotauro, que como ya dije en el video anterior, desde 2019 están sacando de nuevo la saga completa con motivo del estreno de la serie de Amazon, que por cierto, hace unos pocos días se confirmó que se estrenará en noviembre de este 2021. Es decir, en unos pocos meses. En esta nueva edición, el libro vuelve a ser solo un volumen y el título es la traducción más fiel del original, La Gran Cacería. He de decir que en una opinión personal me gusta más el título de El Despertar de los Héroes. La Gran Cacería tiene mucho sentido por lo que ocurre en la novela, pero creo que el otro también, y de hecho me parece que tiene más impacto. En fin, supongo que tampoco es algo demasiado importante como para quejarse de ello. La historia de esta segunda novela arranca pocas semanas después del final de la primera, y en este encontramos a un Ran atribulado por los acontecimientos que ocurrieron en el Ojo del Mundo, ya que no se cree lo que descubrió sobre sí mismo y lo que Moiraine le ha contado que es. En medio de todos sus pensamientos y dudas, el Cuerno de Valer, el mismo cuya llamada es capaz de atraer las huestes de los guerreros legendarios del pasado, es robado delante de sus narices, así que sintiéndose como un pequeño ratón en las manos de las Aes Sedai, a Ran no le queda otra opción que partir en su búsqueda. Junto con una pequeña comitiva de guerreros tienen que darle caza a los ladrones del cuerno y además recuperar la daga de Mat, que también fue robada, pues si este pasa mucho tiempo alejado de ella terminará muriendo. Y mientras los hombres cabalgan en la Gran Cacería del Cuerno, las dos mujeres, Ninabe y Egwene, parten hacia Tar Valon, donde están destinadas a convertirse en Aes Sedai. Como ya les dije antes, el libro me sorprendió. Me parece que es considerablemente mejor que el primero, y eso que, como vieron en mi reseña de ese libro, ese ya me gusta bastante. Sin embargo, he de admitir que no creo que sea un libro perfecto, ni mucho menos. En mi opinión, inicia bastante bien, y es que desde el mismo prólogo no puedes dejar de leerlo. A pesar de no saber lo que está ocurriendo, ni conocer a los personajes que este capítulo inicial presenta, funciona muy bien como elemento de misterio y también como presagio de lo que se viene. Es una declaración de intenciones. El autor aquí nos dice que este libro y la saga entera será mucho más grande de lo que el primer libro insinuaba. Los siguientes capítulos, hasta que los protagonistas parten de la fortaleza de Fal Dara, también los encontré interesantes, aunque lo cierto es que también se sienten más pesados que el prólogo y lo que vendrá después. Podemos decir que el inicio del libro, ya propiamente dicho, es lo peorcito de la novela, pues se siente un poco pesado y puede llegar a aburrir por todas las vueltas que da el protagonista y lo repetitivas que se sienten sus cavilaciones, y es que en todo momento está pensando en lo mismo, que si no puede ser él lo que es, que si no confía en las Aes Sedai, que si tiene que escapar y esconderse, al final no hace nada y la verdad es que desespera un poco. Aún así no es que toda esta parte del inicio sea malo, de hecho, tiene bastantes cosas a rescatar y que lo vuelven interesantes. Por ejemplo, aquí es la primera vez que vemos a muchas Aes Sedai juntas, entre ellas personajes que serán muy importantes en la trama de la novela,
y también de la saga en general. Entre estas Aes Sedai está la mismísima Sede Amirlin, o como se diga, que es en pocas palabras la jefasa de las Aes Sedai, una posición de poder que tendrá mucha relevancia en el futuro. Estos capítulos, a mi parecer, no son precisamente cortos, pero al menos tienen el suficiente diálogo como para hacer que la lectura sea más amena y no estar leyendo solo descripciones, que sí vuelven a ser exhaustivas, aunque a mi parecer no tanto como en el primer libro. Sin embargo, es cuando los personajes se separan que en mi opinión el libro se vuelve mucho mejor. Comienza a remontar poco a poco, como la lava de un volcán, hasta que finalmente explota en el último tercio del libro con un estallido de epicidad. A partir de aquí, con los tres protagonistas hombres dirigiéndose hacia el sur, en la gran cacería del Cuerno, y con las mujeres viajando a Tar Valon para convertirse en Aes Sedai, el libro ya se divide en dos grandes historias, y es que en esencia la Rueda del Tiempo es lo que se podría llamar una saga río, con muchas historias que, como muchos afluentes de un mismo río, luego desembocan todos en el mismo lugar. El problema con esto es que, como suele pasar en este tipo de novelas, siempre habrá una trama que te interese más que las demás. Es casi imposible que todas tengan el mismo nivel de interés para el lector. En mi caso era la cacería del Cuerno lo que llamaba mi atención y no tanto lo que ocurriera con Ninabe y Egwene en su viaje a Tar Valon, y para mi fortuna durante la gran mayoría del libro esta trama secundaria se queda más como eso, algo secundario, y no se interrumpe tanto la trama de la búsqueda del Cuerno para mostrarnos esta, algo que yo por alguna razón tenía el recuerdo de que sí ocurría. Sin embargo, no deja de ser interesante lo que pasa con las chicas, aunque en menor medida en mi opinión. Sí me parece que todo lo que ocurre con ellas en la última parte del libro es demasiado apresurado. Siento que el autor necesitaba tenerlas en el mismo lugar que los hombres para el final del libro, pero no sé si se le olvidó o qué, porque no hace ningún movimiento con ellas hasta que ya está a punto de terminar la novela y se siente bastante apresurado en mi opinión. Creo que si hubiera hecho que su trama avanzara más rápido, podría haberlas llevado al lugar donde las necesitaba antes y así no se sentiría tan extrañamente forzado. También es en este volumen donde comienza todo el politiqueo. Ya en el anterior nos daban unas leves pinceladas, pero es aquí donde todo se desmadra. Empieza a haber traiciones, conspiraciones. De hecho, las intrigas empiezan ya desde el comienzo del libro, con las Aes Sedai planeando cómo manipular a Rand para que cumpla sus propósitos. Yo personalmente soy un hombre de acción. Admito que si existieran estos mundos de fantasía, preferiría ser un soldado que un aristócrata. Pero eso no me impide admirar cuando las tramas políticas son interesantes, y en este libro lo son. De hecho, esta saga es una de mis favoritas en ese sentido de toda la fantasía que he leído. A la mitad de este libro se introduce un concepto muy interesante llamado el juego de las casas, que es todo eso que hacen los nobles: conspirar, intrigar, tramar, aparentar y todo eso. Personalmente es uno de los conceptos que más me gustan de toda la saga, aunque aquí todavía no llega a alcanzar el punto alto que tendrá en otras novelas. Debo decir que sin duda los capítulos dedicados a esto del juego de las casas, aunque poco, son mis favoritos de todo el libro. También me gustaría mencionar el final de la novela. Ya dije antes que es muy bueno y en realidad la palabra que se me ocurre es simplemente épico. Todo lo que ocurre en los últimos 3 capítulos de la novela es genial y está escrito de tal manera que es prácticamente imposible dejar de leer el libro en ese punto, y sinceramente deja con muchas ganas de leer el siguiente. Creo que es un final mucho más redondo e intrigante que el del libro pasado, pero como ya dije, no es un libro perfecto ni mucho menos, sigue teniendo sus fallas. Ya mencioné que el inicio no es lo mejor del mundo, pero hay otras cosillas de las que me gustaría hablar. Obviamente, al haberse publicado solo 10 meses después del primero, es obvio que no habrá un gran cambio en el estilo de escritura del autor. Sigue habiendo grandes descripciones de lugares o de situaciones que son muy grandilocuentes a veces, aunque al mismo tiempo este libro en mi opinión tiene diálogos más interesantes que los que había en el primero, lo cual, como ya dije, aligera el ritmo de la lectura y hace que no se sienta tan pesada. Otro punto en contra son los personajes. No quiero repetir por milésima vez que yo ya leí la saga hace tiempo porque no quiero aburrirlos, pero bueno, dejemos en claro que yo ya sé lo que esperar de los personajes, y aunque tal vez mi opinión respecto a ellos cambie ahora con esta nueva lectura, sé lo que van a hacer y a dónde van a llegar. Pero al leer este libro me fue inevitable pensar que seguramente muchos encontrarán sosos a la gran mayoría, en especial a Rand, el protagonista. Creo que en este punto de la historia es un personaje principal que me sorprendería que le agrade mucho a alguien. Es decir, no es odioso, pero sí resulta plano y no tiene mucho carisma, en el sentido de que no es divertido. Divertido no lo va a ser nunca en la serie, pero luego sí se vuelve un personaje bastante más interesante y gana cierto carisma, cosa que, como ya digo aquí, todavía no lo es, al menos en mi opinión. Tampoco creo que haga falta mencionar a muchos personajes más, pues por ejemplo Moiraine
que a mí me encanta, en este libro prácticamente no aparece, y otros personajes como Perrin o Mat, que son principales en la saga, aquí tienen un papel más bien secundario, excepto al final. Mat se sigue comportando igual que en el anterior libro, aunque la primera mitad me cayó bastante mal. Perrin por su parte tiene sus propias cosas en que pensar, solo hay un par de capítulos desde su punto de vista, y aunque son interesantes quedan en eso, en algo secundario. No será hasta los siguientes libros cuando comenzará a explorarse la psique de Perrin y la de Mat también. Y bueno, no puedo terminar este video sin hablar de Nynaeve, ya lo dije en el anterior, pero ella es un personaje que no me agrada demasiado. Su actitud arrogante siempre me ha caído mal, pero en este libro la verdad no la encontré tan desagradable como en el primero. Supongo que se deberá a que casi no aparece, pero dejémoslo en que en este libro no la odié tanto. Otra cosa es que en mi opinión este libro dura mucho, no es que aburra en ningún momento, y como ya dije tampoco se llega a sentir pesado del todo, pero sí creo que de haber tenido unas cuantas páginas menos sería un libro redondo, casi perfecto. Y pasando a la edición que yo leí, que es la nueva de Minotauro, está pasable. En mi video anterior me llegó un comentario diciendo que esta era la misma edición literalmente de los 90 y que no habían hecho ninguna revisión. Pues bien, he de admitir que en el primer libro no me fijé tanto, pero en este estuve más atento, y es verdad que hay unas cuantas erratas, no son demasiadas y en mi opinión no molestan mucho, pero sí se notan lo suficiente como para no poder decir que es una edición perfecta. Hubiera estado muy bien de su parte que le dieran una nueva revisión al texto, pero supongo que fue por las prisas, ya que quieren tener publicados todos los libros para antes del estreno de la serie, pero ya saben lo que dicen, las prisas no son buenas, solo espero que en los siguientes las erratas no vayan aumentando. Por lo demás, el libro en sí está muy bien, como ya lo dije en el video anterior, la edición es elegante, y ya que está en el formato llamado Flexibook, el libro es muy fácil de manejar a pesar de lo grande que es. Y bueno, ya para acabar, porque como no este video se me está alargando más de lo que quería, les diré que este segundo libro es en mi opinión mucho mejor que el anterior. Más dinámico, más intrigante, más emocionante y sobre todo más entretenido. El hecho de que tengan bastantes páginas menos que el primero lo hace más disfrutable, y con excepción de ese primer tramo al principio también tiene un ritmo mucho mejor. En resumen, es más y mejor que el anterior, la historia ya comienza a crecer y dar avisos de lo grande que puede llegar a ser, así como los personajes que aunque aquí siguen siendo bastante sosos, también vemos una parte del potencial que tienen. Y bueno gente, ya me duele la garganta de tanto estarle hablando a este micrófono barato, y no quiero decir nada más, así que eso es todo. Espero que les haya gustado el video, si fue así ya saben, dejen un like, comenten y esas cosas. Yo me despido, nos vemos en otro video, adiós.